Buen día, hermanos y amigos que nos acompañan a esta transmisión, a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Una empresa muy importante empezó a tener problemas en su desarrollo, empezaron a caer las ventas, la productividad, y los dueños de la empresa decidieron contratar un nuevo gerente, que quizá con ideas nuevas, estrategias nuevas pudiera levantar esta empresa. Así que contrataron a una nueva persona. Esta persona aceptó el reto, porque era un reto, un gran reto. Y lo primero que hizo este nuevo gerente es citar a todos los trabajadores de la empresa, cualquiera que fuera el puesto que tuvieran, en la oficina, en ventas, en producción, cualquiera que fuera el puesto, todos iban a estar presentes en esta reunión. Tenía algo muy importante que decirles. Y cuando los tuvo reunidos, él les dijo a todas las personas que estaban allí: a partir del día de hoy, todos tienen mi confianza. A todos les estoy entregando mi confianza. No me importa lo que hayan hecho en el pasado, cómo hayan laborado, pero a partir de hoy, quiero que todos sientan que tienen mi confianza. Solo una cosa les pido: de ustedes depende si la conservan o la pierden. Así que hagan todo lo posible para que se mantenga esta relación. Y los empleados, por supuesto, salieron tranquilos, salieron motivados, animados a trabajar. Dios se comprometió a estar con nosotros, a estar cerca de nosotros. Lo hizo desde el momento en que le pedimos perdón por nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Desde ese momento Dios hizo un compromiso de acompañarnos en toda situación, ayudarnos en todo problema, en toda dificultad, ayudarnos en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en todas estas situaciones y muchas más. El compromiso lo tenemos por escrito en su palabra, pero también nos pide solo una cosa: no hagamos nada que nos aleje de Él. Una petición muy importante: no hagamos nada que nos aleje de Él, no hagamos nada que nos distancie de su presencia, porque perderemos sus bendiciones e invalidaremos sus promesas. No que perdamos la salvación, pues dice Hebreos 12 que una vez hijos de Dios, si no andamos conforme a la voluntad de Dios, seguimos siendo hijos, pero hijos desobedientes, y vendrán las consecuencias. Por tal razón, cuando atravesemos por una situación difícil y no sintamos la presencia de Dios, hagámonos dos preguntas muy importantes. ¿Habré hecho algo con lo que me alejé de Él? ¿O dejé de hacer algo que también me alejó de Él? Porque tanto una como otra situación nos distancian, nos separan de la comunión con Dios. Hagamos esta pregunta, lo mismo que la podemos hacer en el matrimonio. ¿Estoy haciendo algo que me aleje de la relación matrimonial o no estoy haciendo algo con lo cual me acerque? El pasaje es el Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, voy a leer solamente del versículo 1 al 8. Y después leeré el 23 y el 24, el versículo 23 y 24. Dice esta porción de la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y luego dice el versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Les invito a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por esta porción de tu palabra. Gracias porque siempre hay enseñanza para nosotros. Te ruego que podamos entender lo que tú tienes preparado para esta ocasión. Padre, si alguien está pasando por un momento difícil, una situación complicada, te ruego que pongas paz en su corazón. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo este capítulo, hermanos, vemos algunas actitudes que nos alejan de Dios. Y están señaladas desde el principio de la humanidad, desde Adán y Eva, y esas no han cambiado. Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios, estaban cerca de su presencia. Dice que Dios, el versículo 8, Dios baja a estar con ellos, se pasea en el huerto, ¿sí?, al aire del día. Pero en el versículo 23 y 24 vemos cómo Dios echa fuera al hombre, fuera del Edén. Y ahí empiezan. Eso marcó el inicio de las consecuencias de haberse distanciado. ¿Qué pasó? ¿Qué acciones tomaron que los alejaron de Dios? Con toda seguridad que fueron acciones equivocadas, porque es este tipo de decisiones o de acciones que nos alejan de Dios. Toda decisión que nos aleja es una decisión equivocada. Y Adán y Eva tomaron decisiones equivocadas. Y el mensaje es para advertirnos a nosotros y tengamos cuidado. ¿Qué es lo primero que vemos en este pasaje? ¿Qué actitud los alejó de Dios? Primero, para nosotros, no dudemos lo que Dios dice, lo que Dios nos dice. No dudemos lo que Él nos dice en su palabra. No dudemos. Voy a leer nuevamente el versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva permitió que Satanás sembrara la duda acerca de Dios, y esta decisión la alejó de esa comunión con Dios. Y Satanás sabía que podía lograrlo de esta manera. El asunto es, ¿lo sabemos también nosotros? Que Satanás puede tomar como estrategia para alejarnos el meter una duda en nuestra vida acerca de Dios. Tenemos que tener cuidado. El apóstol Juan y el apóstol Pablo identifican a la serpiente como Satanás. Satanás toma el cuerpo de ese animal como una estrategia para acercarse a Eva. La utiliza para ocultar su verdadera personalidad. Vemos en otros pasajes cómo él se viste como ángel de luz. No que sea un ángel, sino como un ángel de luz. Así que Satanás no muestra su verdadera personalidad para no mostrar su verdadera intención. Nunca lo va a hacer. Siempre va a haber un engaño. Y su intención es alejarnos de Dios. Satanás es astuto. Es astuto. Él sabía que podía lograrlo. Podía sembrar en el corazón de Eva la duda acerca de la bondad y la veracidad de Dios. Y empieza con una pregunta, con esa intención. Y una pregunta también para empezar una charla con Eva. Le pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es como si le dijera: ¿es cierto que Dios los ha privado de los deleites de este lugar? Fíjense cómo es la intención de la pregunta. Poner una duda acerca de la bondad de Dios.
Y Eva le responde. Eva sabía que si comía de ese árbol, moriría. Pero lo que aprovecha Satanás es que Eva le da entrada para iniciar una plática. Hermanos, a Satanás nunca hay que darle una entrada, aunque sea pequeña, porque él la toma como una forma para irse introduciendo poco a poco hasta hacernos dudar. Con Satanás no juega, él va con todo, él va con todo. Satanás, después de sembrar cierta duda, lanza ahora una verdad a medias, es decir, una mentira. Porque una verdad a medias es una mentira. Y es lo que hace Satanás. Fíjense, Satanás no comenzó negando lo que Dios había dicho, sino poniendo una duda sobre lo que Dios había dicho. Ni siquiera usó la palabra rebelión ni la palabra pecado. Pero ya había empezado su estrategia. Así que lanza una verdad a medias, una mentira, porque una parte era cierta y la otra no. ¿Cuál sí era cierta? Pues que conocerían el bien y el mal, no como Dios, que lo conoce porque es omnisciente. Ahora ellos lo conocerían por experiencia. Esa es la parte cierta. ¿Cuál era la mentira? Les dijo, no moriréis. Le dijo a Eva, no moriréis. Y es una mentira porque murieron. Así que mete una duda y después una mentira. Sabía que lo podía hacer, que los podía alejar de Dios. Y la duda, hermanos, nos distancia, nos separa de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una duda acerca de la bondad o de quién es Dios, pues tenemos un conocimiento limitado, un conocimiento deficiente. Y un conocimiento así distorsiona la imagen que podemos tener de Dios. ¿Cómo podríamos orar con tranquilidad si tuviéramos duda acerca de que Dios está en todas partes? A lo mejor podríamos estar orando y diciendo, a ver si Dios me escucha, porque a lo mejor está en otro país. O del poder de Dios, ¿cómo podríamos pedirle con esa confianza si dudamos de que tenga todo el poder para hacerlo? O la misericordia o la bondad. Por eso, hermano, la duda hay que tener cuidado, porque distorsiona cómo es Dios. Eva permitió o se prestó a oír algo contrario a lo que Dios había dicho. Muchas dudas, hermanos, entrarán en nuestra vida si en lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchamos o ponemos oídos a lo que no es la palabra de Dios. No es malo que tengamos dudas, no, eso no es el problema. Dios sabe que tenemos dudas, ¿sí? El problema es dónde buscamos la respuesta. El mismo Dios nos dijo que lo amáramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente, con la capacidad de reflexionar, de razonar. Cualquier duda, vayamos a la palabra de Dios. Dios nos va a dar la respuesta. Pero también, hermanos, reconocemos que Dios le ha dado a ciertos hermanos en la fe el don de ciencia y el don de conocimiento. Y esos hermanos se han dedicado a responder a esas preguntas que surgen acerca de que si Dios existe, que si Dios no existe, de que si la Biblia es verdad, y han dado respuesta satisfactoria, valedera a estas cuestiones, lo que llamamos apologética. Cómprense un buen libro de apologética, le va a ayudar a esas dudas que pudieran estar con usted. Así que la primera actitud equivocada es dudar de lo que Dios nos dice. Dudar de lo que Dios nos dice. Pero también tenemos otra actitud que debemos de evitar. No digamos sí al pecado. No digamos sí al pecado, a la tentación. Dice versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva sucumbieron ante la tentación, pecaron, y el pecado los alejó de Dios. Como dice Isaías 59:2, que nuestro pecado es una barrera entre Dios y nosotros.
Satanás presentó la tentación, hermanos, de una manera muy atractiva, bastante atractiva. Y también porque Satanás conocía las debilidades, sabía por dónde también acercarse a ellos, y apeló y atacó esas debilidades. Hermanos, ¿usted conoce sus debilidades? ¿Sabe, como decimos por ahí, de qué pie cojea? Pues Satanás también. Él va a intentar atacar por allí, atacarlo a usted por sus debilidades y atacarme a mí por mis debilidades. Y lo hizo con Adán y Eva. Apeló a los deseos de la carne, a satisfacer sus necesidades sin tomar en cuenta a Dios. Dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer. También apeló a los deseos de los ojos, a la tentación de probar aquí, probar allá, ¿sí? Probar la droga, probar el alcohol, el placer sexual fuera del matrimonio, porque dice que lo vio agradable a los ojos. A través de los ojos puede venir la tentación. Y también apeló, ¿sí?, a la vanagloria de la vida, al orgullo, a la soberbia, porque Eva vio el árbol como codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás conocía las debilidades y por allí intentó introducirse. Lo mismo que hizo con el Señor Jesús cuando estuvo con él en el desierto. ¿Recuerdan que durante 40 días no tomó alimento ni agua? Y Satanás sabía esto. ¿Y cuál fue la primera tentación? Si eres hijo de Dios, miren a Satanás metiendo una duda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Solo que Jesús no cayó en la trampa. La oferta era maravillosa para Adán y Eva, era única. ¿Cómo poder desperdiciarla? Tal vez pensaron ellos. Así que la aceptaron y cayeron en desobediencia y se alejaron de Dios. Romanos 6:23 dice que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. La muerte física es separación del cuerpo, del espíritu. Y la muerte espiritual es la separación de mi espíritu de la comunión con Dios. Se alejaron. Esta estrategia, hermanos, el apóstol Juan la desenmascara en su primera carta, capítulo 2, cuando habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nos pide que tengamos mucho cuidado, que pongamos mucha atención, porque Satanás utiliza muchas estrategias. Él utiliza el principio del placer, porque también así vistió esta tentación como algo agradable, delicioso, pero nunca nos muestra las consecuencias, porque Él sabe que las consecuencias de la desobediencia son más en abundancia y más duraderas que el placer que el pecado produce. O sea, perdemos más de lo que ganamos. Perdemos su protección, su paz, su provisión. Así que tengamos cuidado, hermanos. No le digamos sí al pecado. No digamos sí. Recordemos que ser tentados no es pecado. Ceder a la tentación es el pecado. Y quizá tengamos que huir cuando estemos en una tentación. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye. Y como hizo José, ante la tentación que le ponía la esposa de Potifar, salió corriendo. Así que no practiquemos, hermanos, no digamos sí al pecado. No digamos sí al pecado. Y tenemos otra actitud que tenemos que poner atención. No tratemos de engañarlo. No tratemos de engañar a Dios. Es una actitud, hermanos, que también nos aleja de la comunión con Él. Mire lo que dice en los versículos 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses?
Adán y Eva trataron de ocultarse de Dios, trataron de engañarlo. Y Dios nos ha dicho una y otra vez que Él se manifiesta tal como Él es a nosotros, que la relación que Él quiere llevar con nosotros es una relación de transparencia, con la verdad. Pero si nosotros vamos a Él en esa comunión, tratando de ocultar lo que hemos hecho, no se puede llevar a cabo ese acercamiento. Al contrario, nos alejamos de Él. Satanás trataron de ocultarse delante de Dios, de engañarlo. Dice que después de que comieron del árbol que Dios les había prohibido, fueron abiertos sus ojos. No los ojos físicos, sino los ojos espirituales, abiertos los ojos de la conciencia. Por primera vez la conciencia, o tenían conciencia de lo que es el pecado. Se dieron cuenta del terrible error que habían cometido, de la locura que habían hecho. ¿Y qué hicieron? Dice, cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. ¿Pero qué más hicieron? Se escondieron de entre los árboles. ¿Cuál era la intención? Ocultarse de Dios. No estaban siendo transparentes. Trataron de engañarlo. Y una actitud así nos separa de Dios. Dice su palabra que si nosotros queremos alcanzar misericordia, dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Sin embargo, ellos no estaban siendo transparentes. Y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Qué acaso no sabía lo que habían hecho? Claro que sí, que lo sabía. Pero la pregunta, hermanos, era más bien dando la oportunidad de que ellos reconocieran que se habían equivocado y que se abrieran a Dios. Les estaba dando la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero ellos trataron de engañarlo. A Dios no lo podemos engañar. No le podemos ocultar nada. Él conoce dónde estamos en cada momento, lo que pensamos en cada momento y de todos. El Salmo 139 describe de una manera maravillosa la omnisciencia, o sea, el conocimiento pleno de Dios, y la omnipresencia, la presencia de Dios en todos lados. Esta actitud, hermanos, tenemos que tener cuidado. No tratemos de engañarlo. Intentarlo, porque eso es intentarlo, no lograrlo, intentarlo, nos aleja de Dios. Hay otra actitud más que tenemos que ver nosotros y que viene en este pasaje. No justifiquemos el pecado. No justifiquemos el pecado. Dice el versículo 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hermanos, tratar de justificar el pecado también nos aleja de la comunión con Dios. Porque es echar la culpa a otro, no hacernos responsables de lo que hemos hecho. Y es lo que intentaron Adán y Eva, echar la culpa a otros. Como que siempre ha sido, hermanos, una actitud del ser humano. No aceptar su responsabilidad, sino echar la culpa a otros. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿A quién estaba echando la culpa Adán? No solo a Eva, también a Dios. La mujer que tú me diste, o sea, tú me la diste. En la actualidad hay mucha gente que le echa la culpa a Dios de la pandemia, de la violencia, de la injusticia, sin reconocer su participación en la situación. Y Eva mostró la misma actitud. La serpiente me engañó, me dijo. Y ciertamente eso fue. La serpiente engañó, dice la primera carta a Timoteo 2:14, que la serpiente engañó a Eva y luego Eva invitó a ellos. Hermanos, ellos trataron de explicar lo que había sucedido. Pero la explicación de lo que hemos hecho, hermanos, de nuestros errores, no es una justificación delante de Dios. Dios no acepta la explicación de por qué lo hemos hecho como algo que nos justifique lo que hemos hecho. Ciertamente ellos dijeron lo que había pasado, pero Dios no lo tomó como una justificación.
Si Dios admitiera nuestras explicaciones como justificación, difícilmente habría quien reconociera su pecado. Pensaríamos que no somos tan malos como realmente lo somos. Es como decir, cuando nos quejamos delante de Dios de nuestra situación, de nuestros problemas, como decir, es que no tuve padre, es que fui muy pobre, es que no sé cómo tratar a mi cónyuge. Explicaciones que queremos que sean justificaciones, pero Dios no la toma. Dice, no tendrá por inocente al culpable, el alma que pecare, esa morirá. No querían reconocer ellos que el pecado es algo personal de cada uno de nosotros. Cada uno decide si obedece a Dios o no. Y eso está por fuera de las circunstancias, de las personas, aún de Satanás mismo que nos pusiera una tentación. Porque diferentes personas, ante una misma situación, toman decisiones diferentes. Hay jóvenes a los que se les invita a drogarse, a alcoholizarse, y algunos dicen sí y otros dicen no. Los invitan a un antro, hay quienes aceptan y hay quienes lo rechazan. Hay mujeres a las que se les invita a abortar y algunas lo aceptan y otras no. Diferentes decisiones ante una misma situación, porque el pecado es una decisión personal, y uno quería hacerse cargo. El profeta Ezequiel dice que el padre no pagará por el pecado de su hijo, ni el hijo pagará por el pecado del padre. Así que no tratemos de justificar el pecado, aceptémoslo delante de Dios. Una conducta más que tenemos que tener cuidado es, no ignoremos que hay consecuencias. No ignoremos que el pecado tiene consecuencias. Saberlo, hermanos, será como una barrera o algo que nos impida o que nos desmotive a desobedecer a Dios. Voy a leer las consecuencias, versículos 14 y 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No ignoremos que hay consecuencias, hermanos, por el pecado. Adán y Eva solo sabían que si comían, morirían. Pero cuando se dieron de todas las consecuencias que vinieron por su desobediencia, con toda seguridad que se han de haber dicho, no hubiéramos pensado dos veces o más, con toda seguridad que cambiarían su actitud hacia lo que Dios les dijera. Ahora sí le creerían. Y eso es importante, hermanos, porque la actitud que tengamos de obediencia o desobediencia a lo que Dios nos dice, determinará nuestras decisiones. Y solamente hay Dios, obediencia o desobediencia. Siendo dos diferentes circunstancias, son dos resultados diferentes. Así que las consecuencias fueron terribles. Para Satanás, Dios le advierte o le señala que será derrotado. Ya sabemos que es por Jesucristo. Para Eva, afecta su maternidad y su función como madre, como esposa y como madre, perdón. Como esposa dice que el varón tendría autoridad sobre ella. Y como madre, dice que tendría a sus hijos con dolor. Y para Adán también sería terrible la consecuencia. Tenía un trabajo cómodo, tenía todo, ahora tenía que esforzarse.
No porque el trabajo sea malo, el trabajo no es malo, pero tendría que esforzarse. Con el sudor tendría que tomar el alimento para él y para su esposa. Y a partir de allí, el pecado empezó a traer más y más dolor. Y esas mismas consecuencias y otras más las experimentamos todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No hay justo ni un uno, ni aún uno. Así que no tenemos que ignorarlas, ni minimizarlas. Tomarlas como Dios las ve, como algo difícil. Una y otra vez Dios lo ha advertido. Lo hizo con Adán y Eva, con sus siervos, con el patriarca Abraham. Lo hizo con todos, con el pueblo de Israel y también con nosotros los creyentes. Tengamos cuidado. El pecado trae terribles consecuencias y nos aleja de Dios. No las ignoremos. Y por último, no rechacemos su perdón y reconciliación. Dios quiere perdonarnos y restaurar la relación con nosotros. Dice el versículo 15, lo voy a leer otra vez: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego el 20 en adelante. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay que aceptar su perdón y restauración. Si rechazamos esta bondad de Dios, estaremos alejados de Él. Adán y Eva fueron perdonados y restaurados. El único evangelio que Adán y Eva habían escuchado fue lo que Dios dijo en el versículo 15, donde prometió enviar un Salvador que derrotaría a Satanás. Y lo creyeron, ¿Cómo lo sabemos? Algunas condiciones podemos deducir. ¿Por qué fueron perdonados y restaurados? Primero, muy importante, porque murieron espiritualmente, pero no físicamente. Estaban vivos. Dice la palabra de Dios que la decisión de arrepentimiento y perdón se toma en vida. En vida, como dice el Evangelio de Juan 11:26. Dice el Señor Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí, tiene vida eterna. Entonces ellos estaban en esa condición, aprovecharon la oportunidad. Pero también vemos cómo Dios dice que los cubrió con pieles. Y para tener esas pieles hubo que sacrificar a un animalito inocente, no tenía que pagar ese animalito. Ese animalito tuvo que derramar su sangre. De ahí tuvieron la piel y ponerla a Adán y Eva, cubrir a Adán y Eva. Esto es un cuadro de la salvación, porque la Biblia dice que Jesús derramó su sangre en la cruz para con su muerte cubrir nuestro pecado, otorgarnos perdón y reconciliarnos con Dios. Así que ellos aceptaron ese sacrificio, se dejaron poner las pieles del animal. Y vemos más adelante, hermanos, cómo agradecieron a Dios el haberles concedido tener hijos. Se muestra una relación ya con Dios. Esa forma fue la forma que Dios escogió, cubrirlos con pieles. Dios no aceptó la otra forma, la que ellos habían tenido, cubrirse con hojas de higuera, porque había una enseñanza en esto. Cubrirse con hojas de higuera simbolizaba nuestras buenas obras, nuestro esfuerzo para cubrir nuestro pecado. Y Dios no aceptó esa forma, porque Dios dice en su palabra que la salvación no es por obras, sino por gracia, un regalo de Dios. Así que ellos aceptaron las pieles que Dios les había dado. Dios quiere perdonarnos, restaurarnos cuando nos alejamos de Él. Pero si nosotros rechazamos esa oportunidad, seguiremos distanciados. Así que desde el principio están esas actitudes. Hay que tener cuidado, hay que poner atención. No dudemos de lo que Dios dice en su palabra.
Creámosle. No le digamos sí al pecado, a la tentación. No tratemos de engañarlo, de ocultarnos, de ninguna manera. No justifiquemos el pecado, porque no es aceptado por Dios. Tampoco ignoremos que hay consecuencias. Sepamos que hay consecuencias y son dolorosas. Y no rechacemos su perdón y reconciliación. Vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Yo sé que Dios nos va a ayudar, hermanos. Si hemos practicado algunas de estas cosas, dejémoslas atrás. Y que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo de meditar en tu palabra, porque vemos cómo tú estás interesado en nuestro bienestar espiritual desde el inicio mismo de la humanidad. Y no solo eso, sino que nos da la oportunidad de que si nos equivocamos, tengamos esa oportunidad de arrepentirnos, dejar de hacer lo que habíamos estado haciendo y recibir de ti el perdón y la restauración. Si uno de mis hermanos ha tomado una actitud de estas, que tu Espíritu Santo le redarguya y le lleve también a ese arrepentimiento. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por ella. En Cristo Jesús. Amén.